Muy buenas noches. Hoy día es lunes. Estamos, como todos los lunes, en nuestro programa Palabra de Poeta, de Chile País de Poetas, el colectivo cultural ecológico internacional. Saludamos, como todos los lunes, con un abrazo apretado y cariñoso a Elba David Catalán y al staff que hace posible la grabación y el trabajo en YouTube. Hoy día tenemos un invitado que es parte de la familia prácticamente original de Chile País de Poetas y es la persona responsable, fíjate, de los recuerdos de Chile País de Poetas, porque él es el que se encarga de las fotografías y de tener siempre documentado en imágenes todo lo que se hace. Estamos hablando de un escritor, músico, fotógrafo y comerciante radicado en la comuna de Granero. Ni más ni menos que nuestro amigo Roberto Valenzuela Cerey. ¿Cómo Hola, estás, Roberto? Hola, muy buenas noches, nuestra amiga Loreto, Elba David, y gracias por la invitación a participar de esta tertulia ahí, de Chile País de Poetas. Un grato placer participar. Gracias. Gracias, Roberto, por estar. Buenas noches, bienvenido a Palabra de Poeta. Y bueno, vamos a empezar jugando, Roberto, con palabras. Si yo te digo granero, ¿qué me dirías de Granero? Cuando llegamos a Granero, la fiesta del 18 de septiembre era puro folclore, guasos, carretas, todos los niños vestidos de guasos, de China. Era muy folclórico, muy tradicional, además que aquí se encuentra don Miguel Gutiérrez, el autor del grupo Los Grillitos, que ha estado en el Festival de Viña, ha recorrido todo Chile y ha traspasado nuestra frontera. Además es el creador del himno del cuasimodista. Sí. También Granero se destaca porque el sector de la compañía era los graneros del rey, que surtían de trigo y vegetales a la región metropolitana desde la época de la colonia. Y en la compañía se encuentra la casa casa patronal de la hacienda de la compañía, que tiene el escudo en el frontis y es de don Mateo Ítolo Zambrano. Mira qué interesante, Roberto. Roberto, y Diego está para la gente que va a escuchar esta entrevista. De Santiago en kilómetros, 50 kilómetros. 50 kilómetros estamos de Santiago, y de Granero a la compañía es 1 kilómetro. Hay mucha historia, mucha tradición. Aquí en Granero también se instalaron las primeras oficinas de la minera al cobre. Cuando llegó Guillermo Braden, William Braden, se instaló aquí en una casa que todavía está declarada por bienes nacionales como patrimonio. El patrimonio nacional. Lamentablemente se quemó. Y también en esa casa se construyó el primer automóvil de Chile en 1906. Mucha historia por lo que... ¿Qué te parece? Bueno, y además decir que hay mucho campo, hay otro aire distinto de Santiago, y tenemos la Nestlé, como dice Ana María siempre, hay un olor a café ahí en la mañana y en la tarde que nos invade ahí. Que invita a tomar un cafecito. Sí, qué rico. ¿Historia o poesía? Yo empecé con historia. A mí, bueno, es que yo soy de la época de la radio. La televisión llegó a Chile en el año 1962 con el Mundial de Fútbol. Entonces, en la radio estaban los radioteatros, La Linterna Roja, el Doctor Morty, El Llanero Solitario, la Epopeya de Iquique. Entonces, todos esos sonidos producían y evocaban imágenes
y evocaban momentos. Bueno, las señoras escuchaban los radioteatros ahí con sus penas, El sus espejito. también se escuchaban las leyendas de Don Damián, toda esa historia. Entonces todo eso promovía crear ambiente, crear lugares, crear atmósfera, que después, cuando yo tuve 2 libros a mano, los principales fueron de Hiram Bingham, Machu Picchu, y después el segundo libro fue de Toreyerdal, Isla Pascua, con Mire qué el, interesante. con el viaje navegando con la Contique de Toreyerdal. Bueno, yo seguí con la historia de la Isla Pascua, que me pareció muy atractiva, un lugar de Chile que era desconocido en los años 60, 70, y actualmente tengo alrededor de 350 libros de la Isla Pascua. En una oportunidad hice una copia de un cujado rongo rongo y la escritura jeroglífica de la Isla Pascua, y la doné al Museo de la Merced. Que el Museo de la Merced, los mercedarios fueron los primeros sacerdotes de Chile que llegaron a la isla antes de la toma de posesión de Chile, que fue el 9 de septiembre de 1881. Policarpo. Cuéntame una cosa, Roberto, a propósito de la radio. ¿No participaste con historias en la radio o con música? No, estoy hablando la radio alrededor de los 14 años. Perfecto. Después yo mi padre trabajó en la editora Zigzag, y mi abuelo trabajaba en el Mercurio, así que, bueno, yo no recibí el legado de mi padre y mi abuelo, de todos esos libros y todas esas historietas que llegaban en ese tiempo, pero mi abuelo tenía todos los diarios, y así que cuando yo iba a verlo, me consumía hasta los avisos económicos de todo el mes. Claro, Entretenido, era como sumergirse en la historia, así como claro. bañarse. Mi papá lo que coleccionaba mucho era la revista Topace, que eran de política contingente en ese tiempo. De ese tiempo. Bueno, y siempre me gustó la historia por la exploración. Lord Byron, con su libro El naufragio de la fragata Bagger, que eso pasó en Chiloé. Lord Byron es un almirante inglés que es muy descriptivo en su obra. Es poeta, escritor, donde cuando uno lee se siente en el barco, siente el oleaje, siente la brisa, siente las velas y la madera del barco que cruje. Ese es Lord Byron. Así Oye, que, Robert, ¿eso hasta te inspiró a escribir? ¿A escribir? ¿Te inspiró eso a escribir? investigar, me gustaba investigar. Empecé a investigar todo, porque me gustó los viajes de Marco Polo en la Ruta de la Seda, la Perús por la Polinesia, y todos esos navegantes que descubrían mundo, y ellos describían lo que iban encontrando en su camino. No sé, esclavos, ceremonias, lugares, palmeras. Hay una historia de la Polinesia, porque, por ejemplo, los cocos de la Polinesia, el cocotero bota los cocos, y las olas recogían esos cocos y las esparcían como siembra en las otras islas de la Polinesia. Bueno, la Polinesia, la Micronesia, Manganesia. Y esas creaban nuevas palmeras donde nacían nuevos cocos, y a la vez ese fruto servía para plantar, para reforestar las otras islas. Bueno, y la Polinesia tiene unos colores de atardeceres,
unos dorados, unos azules y una estrella en la noche que uno Maravilloso. sueña. De Oye, otro Roberto, planeta. ¿no te atrajo el mar con esa historia? ¿De entrar a la Armada o algo parecido, o navegar? O sea, bueno, en la juventud yo era muy, muy activo en el mar, o sea, recorría toda la Cartagena, Las Cruces, Quintero, y yo era de los que nadaba hasta el fondo en todos los estilos de nado y donde no se pensaba hacer la ola, y me gustaba flotar y ser uno con el mar, y el mar había que tenerle respeto, pero le da muchas satisfacciones ahí compartir con él. Sí, ¿Qué pues Eso. te parece, Loreto? Un me mundo de parece investigación. fantástico, sí, po. Pero ¿y cómo, en qué momento se encuentra el historiador con la poesía? Bueno, todos esos libros yo empecé a juntarlos, recolectarlos, y hasta que el año 2013 se dio la ocasión de que Chile País de Poetas vino a Granero a un lanzamiento de libro y un encuentro recorrido patrimonial, a lo que nuestra amiga Ivonne Díaz, vecina que vive como una cuadra, me invitó. Bueno, a mí me encantó el grupo, me encantó la poesía, me encantó el folclore, el ambiente de amistad, camaradería. Me sentí como estar con unos compañeros de curso. En tu Qué casa. entretenido, sí, qué Oye, bonito. Roberto, ¿ese fue tu ingreso en el 2013 a Chile País de Poetas? Sí, el 2013. ¿Y qué ha Y significado todos estos años para ti, Chile País de Poetas? bueno, estuve como dos años, un poquito más, yo creo, me costó decidirme a escribir poesía, porque la historia tiene referencia, son hechos ya comprobados, pero leer poesía, escribir poesía, uno pasa como a un mundo paralelo, donde ya ahí empiezan a jugar los sentidos, la sensibilidad, los sentimientos. Exacto. Y es como una reflexión interior que uno hace. Claro. Y en eso yo tuve que, poco menos, ablandarme un poco, porque como que tenía una caparazón. Claro, una Una caparazón hay coraza. que... claro, la coraza esa estaba dura, si bien yo tenía la sensibilidad de la música, pero la poesía penetra fuerte eh, en la alegría, en el dolor, en los sentimientos, en el amor, y muchas otras cosas que se le han agregado, como la paz y la familia. Entonces, Claro. fue importante la poesía. Yo creo que a todos, desde la juventud de niños, deberían inculcarle, desarrollar estos sentimientos para aprender a conocerse. ¿Cierto? Roberto, y a propósito de esto, de lo que tú estás hablando, de tus sentimientos, ¿cómo te identificas tú? ¿Cuál es tu esencia como Roberto Valenzuela? Esa Entonces, sensibilidad tuya. un poquito antes, bueno, me acordé de algo. Cuando se iniciaba el colegio, después de las vacaciones, había un trabajo muy, muy desafiante que era para todos nosotros, desde la básica a la enseñanza media, que siempre se hacía. Llegaba el primer día de colegio, ya, saquen una hoja, la composición del verano. Y en la composición del verano tenían que, los que fueron a la playa, los que fueron al campo, los que fueron a la montaña, describir y empezar a usar sus elementos, las vocales, las frases, los verbos, artículos, etcétera, etcétera.
Y los que no fueron a veranear tenían que empezar a usar la imaginación, po. Claro. Inventar que fueron al río, ahí, que estuvieron con los amigos, que estuvieron nadando, etc. Entonces, ese simple trabajo de hacer una composición que ya se perdió, obligaba en ese tiempo a la juventud a redactar, a describir algo que vivió o que inventó, pero nadie quería ser menos, así que todos agrandaban la historia, la situación, así como que lo pasaban muy bien. Eso. Así es, pues. ¿Y cómo te describes tú en tu esencia? ¿Cómo te describes tú? Bueno, yo estoy muy... Tuve que separar, o sea, sobrepasar varias etapas. Me puse muchas metas y la mayoría yo creo que ya la he rebasado y he logrado cosas mucho más allá de las que yo pensaba. Eh, por ejemplo, tener todos mis libros, todos los autores. Yo tengo alrededor de 3.000 libros. Los últimos libros son los de poesía. Eh, Poder tocar un instrumento, poder participar en una agrupación. Eh, tengo mi juego de antigüedades, de cosas. En la parte de religión, yo soy católico, asisto a misa todos los domingos, y aquí en Granero promoví la fiesta criolla de Quasimodo. Le presenté al cura ahí una carpeta con la historia del Quasimodo y la necesidad que había de destacar esta fiesta religiosa que es única en el mundo, por ejemplo. Y yo, con mi señora, por ejemplo, hacíamos las capas, los pañuelos, toda la implementación para los caballos, la cruz, las campanas, para que fuera una ceremonia bonita, por decir. Y aquí había muchos haitianos. Cuando se hizo esa actividad, los haitianos estaban como descontrolados, no podían entender lo que se estaba Era haciendo. como, Y bueno, y siempre teníamos y junto con eso la fotografía, porque después yo hacía un video y se mandaba a Santiago. Y conseguíamos siempre aumentar la unción de los enfermos. Siempre eran 12, 15 enfermos, y para aumentar la fe católica, porque los mormones están en la calle, los evangélicos están en la calle, y yo siempre les digo a los sacerdotes que ¿por qué los católicos no? Eso. Bueno, y yo creo que es parte de toda la sensibilidad. Sensibilidad por la música, sensibilidad por el arte, por la familia. De repente hay momentos de dolor, de angustia, que a nosotros nos hacen más fuertes. Tenemos que saber levantarnos y seguir caminando. Eso. así es, pues. ¿Y crees tú que cuando estás así te refugias en qué? ¿En Dios? ¿En qué te refugias? Cuando eres sensible, cuando estás débil, cuando estás decaído. Yo me aíslo. Me voy a la otra pieza, me tomo un vinito. Prefiero relajarme, prefiero no entrar en conflicto ahí con nadie. Sí, prefiero aislarme. Me Hacer alejo, me alejo. meditación. Claro, Eso, bien. Súper sano. sí, no, sí. Yo, bueno, en este momento yo me declaro pacífico, pero era muy exaltado antes, era muy rebelde, era muy peleador en el colegio, pero ahora yo creo que mediante la palabra, mediante
la interacción de personas, uno puede relacionarse y lograr cosas para el fin común de ambos. No, uno no puede pasar a llevar a la otra persona y ni la otra a uno, tiene que, los dos ponemos de Ay, nuestra parte para exacto. lograr algo. Yo creo que en toda la Lo más familia seguro. es lo mismo. Qué sí, bien, Roberto. ¿Qué te parece, Loreto? me parece bien, pero me lleno de preguntas y mi curiosidad aumenta. Mi curiosidad aumenta. Tu señora, tu familia te acompañan en tus inquietudes culturales, historias, música. No, actualmente mi señora está preocupada de mi suegra, que tiene 96 años y ella se dedica a ella. Y nosotros tenemos un pequeño local, una fuente de soa, y eso a ella es su primordial. Por ejemplo, ayer la actividad del lanzamiento del libro, yo andaba en misa. No puedo decirle voy a un lanzamiento de música. Así que, pero después cuando ve los saludos, las fotos, entiende que, que yo vibro con algo que no es de ella. O sea, ella tiene otro interés, otras cosas, pero a mí yo siempre he sido los libros y la música, los libros y la música. Roberto, ¿y qué música escuchas o tocas? Eh, Me refiero a música clásica, boleros, rock and roll, rock latino, charrasqueado. ¿Qué cosa te gusta? o sea, yo estudié en el conservatorio 6 años, y yo pertenecí a una agrupación musical de la policía, del Orfeón de Carabineros. Ahí me desarrollé como músico en la banda, en grupos de cámara, en orquesta, y llegué a director de banda, al máximo. Nosotros recorríamos todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, llevando la música, aniversario, retreta, a todas las ciudades y hasta actualmente a todos los rincones de Chile. Y entonces tuve por medio de la música interactuar con músicos alemanes, suizos, franceses, y tocábamos las partituras de igual a igual, y nosotros había un alto nivel de música hasta ahora. Así que para mí toda la música francesa, la música italiana, la música brasileña, la música argentina, los tangos, la música, los boleros, bueno, ahí mi padre también yo creo que tuvo un poco de culpa, porque todo el día nos colocaba tango, todo el día los colocaba tango. Y a la hora de almuerzo tocaba puros valses. Ah, ah. Así que ese los dos tipos de música que hay en la casa. Pero a mí me gusta toda la música, y la música es parte de la vida, es un idioma universal. Cualquier persona de cualquier Así es. idioma con una partitura. Pues, bueno, y la música expresa también, igual que las letras, la poesía, sentimientos, alegría, tristeza, según la tonalidad, según el registro, según el instrumento, puede expresar una variedad que todas las personas sienten las vibraciones, porque nosotros recibimos solamente la vibración. Y de eso vivimos, y la música a todos nos acompaña en el trabajo, la música alegra. En los viajes, ¿cierto? En las reuniones. Bueno, antes tradicionalmente la música se escuchaba solamente en las plazas, y todas las plazas de Chile y las salitreras tenían su odeón o kiosco de música, y todos
el día domingo, lo tradicional, la música, Debe escuchar. claro, que bailable, folclórica, valse, alguna de toda esa variedad de música a alguien le llegaba, así que lamentablemente ahora las plazas donde estaba el kiosco, ese kiosco está vacío. Uno de los kioscos más bonitos que he visto yo, Curicó, el kiosco de Curicó del año 1900, todo de fierro fundido. Precioso, sí. Sí. Antes Valparaíso tenía uno igual. Y bueno, y la salitera, como testigos mudos ahí de los pueblos fantasmas, están todos esos kioscos vacíos, pero ahí se palpa igual que ahí hubieron niños corriendo, jugando con globos, escuchando la música, y ahí llegaba el que, no sé, pues el que vendía banderines, el que se juntaba un ambiente ahí de Todos llegaban ahí. pictórico ahí, Familiar, claro. familiar. Oye, Un ambiente Roberto, a familiar. propósito que te recuerdas de la música, de los tangos, ¿qué recuerdos te trae de tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes de familia, de infancia? ¿Qué es lo que más te ha marcado o recuerdas con cariño? Bailar tango a mis padres. Claro, ellos, los dos bailaban tango. Cuando mi madre quedó viuda, ella asistía a los clubes de tango. Iba a Santa Rosa, iba allá a Maquiver, habían como 6 lugares, incluso en el Parque O'Higgins, unos centros de tango. A veces la acompañábamos y por ella bailar todos los bailes. También era muy grato eso, el ambiente de gente mayor que ellos se producían para ir a ese día, a ese lugar. Muy bonito y sano porque la gente mayor no fumaba y no tomaba, Claro. pero Solo bailaban van a tango bailar así. tango. Sí. Qué lindo. Qué bueno. A mí me encantan los tangos, pero no, me encantaría bailar tango bien, pero no, lejos, lejos. Bueno, el origen del tango viene de los lugares, de los puertos, De donde estaban los lugares prohibidos, dices tú. donde estaban las chiquillas, y por eso Claro. ellas usaban el escote y usaban arriba y abajo con poca ropa. La falda con tajo, ¿cierto? Claro, la falda con tajo. Ese es el origen del tango. Sí. Bueno, y mucho más apareció la música así, la música de Cancán, por ejemplo, en Francia, que usan todos esos vestidos, pandita, tita, tita. Claro. Bueno, También. Y el ellas tango, no te usaban olvides que hartos partió vestidos, bailando entre hombres. y El eso tango se era, bailaba entre hombres. y es el Cancán en Francia, que usaban un montón de vestidos, los hombres que iban, porque era el prostíbulo, Claro. iban a ver el baile, pero esperando el paso final donde levantaban la pierna, porque las mujeres no usaban calzones. Ah, Qué Así bueno. que de repente el origen de algunos bailes, esto no son muy pudientes, por decir. Bueno, y el vals fue el primer baile donde la pareja estuvo abrazada durante todo el baile, que fue un escándalo. me imagino. Y como eso lo adoptó la aristocracia, fue muy reconocido y fue al final aceptado por todos. Oye, Roberto, recién hablabas de muchísimos libros que tienes en tu casa. Y cuéntame, ¿cuáles son los escritores preferidos tuyos y qué es lo que más te gusta leer de ellos? Es que de los escritores me gusta su poesía, pero también me gusta su vida personal. ¿Y de los chilenos? Entonces, por ejemplo,
En una oportunidad, la Fundación Huidobro hacía un llamado para que todos participaran con algo que relacionado con el autor. Entonces yo mandé el correo y me llamaron por teléfono. Sí, señor, ¿con qué va a participar usted? Bueno, algo que es parte de la historia, el escritor García Huidobro, cuando relató a su prima Teresa Wilmot del claustro ahí donde estaba castigada por ser infiel a su marido, y la tomó y se la llevó a Argentina y con ella estuvo 3 meses. Y eso fue un escándalo en Argentina y un escándalo en Chile. Y después él volvió y tuvo que irse con su señora a Estados Unidos por 2 años. Entonces me dijeron, no, me dijo, esa parte no queremos nosotros destacarla, estábamos pensando en otra cosa, así que, ya le dije. Y así hay muchas historias. Huidobro, Mujeriego, el Neruda, bueno, está García Lorca también, tiene una historia ahí con Picasso, 2 grandes artistas, y así, yo creo que todos los artistas hacen su aporte en el arte, y a todos ellos nos debemos y con todos ellos nos nutrimos, sea con la música, la pintura, la literatura, tener un abanico de posibilidades, para nosotros nos nutrimos de esa cosa, igual que un alimento, así. Lo miramos, lo saboreamos y lo digerimos, lo degustamos. Roberto, cuéntame, ¿tú cantas o solamente tocas instrumentos? No canto, ya no. Nunca he probado cantar. Hay gente que canta muy bonito, tiene eh, ¿Afinación a lo mejor? mucho talento. Bueno, igual aquí en el grupo cuando hay mucha poesía bonita y mucho talento, yo me asusto porque yo soy así chiquitito comparado con las escritoras que llevan 5 o 6 libros, que han participado en programas radiales, que han recorrido otros países. Y nuestra amiga Delphi, por ejemplo, que lee poemas, pero no los lee, los dice de memoria. Para mí es complicado una hoja de oficio saberla de memoria. Yo no me sé ningún poema de memoria. Entonces, Yo tampoco. hay tanto talento, pero uno ha aprendido de todo a seguir un camino hacia... Ustedes nos alimentan a nosotros, porque las mujeres son la mayoría ahí del Chile País de Poetas. Oye, Hoy, Roberto, pero a ti te gusta mucho también fuera de la música la fotografía. ¿Crees tú que de la fotografía, de tu alma o de los sentimientos, nace tu poesía? Yo empecé con la fotografía cuando entré a Chile País de Poetas, Ah, porque me sentí un poco que la historia no estaba en la poesía. Entonces dije, ya, ¿cómo hago el aporte? Y me hice de varias máquinas. Y como nosotros recorríamos las distintas ciudades en presentaciones, en plazas, después vino el mapa de Chile País de Poetas, allá, y a veces no nos acompañaba, por decir, una radio, un canal de televisión o nada. Dije, no, yo quiero dejar un testimonio ahí de lo que nosotros hacemos, porque lo que se hace es importante. Ir a la casa de Neruda, a la casa de Parra, a Gabriela Mistral, a la tumba de Huidobro, etc. Y las alocuciones que hacen todas, las declamaciones. Por ejemplo, cuando vino esta niña de Perú, que tenía un problema para hablar. Yo soy mujer, el poema. Y
En el colegio que fuimos ahí, el colegio Pablo Neruda era, en Isla Negra. Había niños de la misma edad que ella, lleno de niños, y todos escuchando en silencio el poema de nuestra amiga, no me acuerdo cómo se llama, también le hizo un poema yo. De la La Susana. Susana, nuestra amiga Susana. Y de todos los que declamaron ese día, fue la que sacó más aplauso. Entonces, igual hay un ejemplo que tocó la sensibilidad de esos niños, que nosotros salimos al patio y nadie estaba parado, todos corrían de un lado a otro, así, inquietos. Y ese momento se lo dieron a ella, se lo brindaron. Así que muy bonito. Bueno, y gracias a la poesía yo he tenido la oportunidad también de escuchar poesía en español, en aymara, en cahuéscar y en mapuche. Así que, o sea, son idiomas y lenguas vivas, no lenguas muertas. Exacto. ¿Y nosotros qué privilegio vamos a tener de escuchar hoy día? Tengo varias. Vamos a buscar algunas. Puede ser con instrumento o sin instrumento. Música o poesía. Ya. Voy a tocar un bossa nova. Se llama Desafinado. Bueno, este es el instrumento clarinete. Tiene un registro de 3 octavas y media. Es como un pequeño órgano. Ya. Me había olvidado dar vuelta a la hoja y empecé por la Qué segunda bonito, hoja. Roberto, qué hermoso. Bueno, yo aprendí clarinete, pero me gusta igual el trombón, el sonido del trombón, Ray Conniff, trompeta, Louis Armstrong, todos tienen su estrella, y todos tienen su... Maravilloso. Son excelentes artistas, excelentes artistas. ¿Cuál de ellos te gusta más? Todos, Glenn Miller, Louis Armstrong, Fantásticos. todos. Y ellos, igual que la literatura, ellos ven un paisaje, ven cualquier cosa y a todos les ven ritmo. Por ejemplo, una persona como camina, clink, 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 a todos les ven un ritmo, una melodía. Así que... Y van creando. Y van creando.
y lo que es muy, muy extraño todavía para mí, que la música con 7 notas o 12 notas con las notas cromáticas, ninguna canción es igual a la otra. Oye, Una Roberto, has interrogante. logrado muchos sueños, sobre todo en la música, la escritura, la investigación. ¿Qué legado le vas a dejar a tu familia? ¿Cuál crees tú que es el legado más importante que vas a dejar a tu familia? Yo creo que solamente el camino recorrido. El camino recorrido que pude superar muchas etapas difíciles, y yo en general nunca cambié mi forma de ser. Hace poco nosotros pasamos por un periodo complicado en la parte política, en la parte familiar. Bueno, mi padre, por ejemplo, estuvo en la escuela militar y en el Estadio Nacional, por ser político, sin ser ninguna cosa, mientras yo estaba haciendo servicio militar en Arica. Entonces hay un dolor de ahí de una pérdida. Entonces, pero nunca, con los hermanos, nunca, si bien nos quedó en cierta manera marcado, no miramos mal muchas cosas. Hay personas en todas instituciones, en todo trabajo, que está el que es gordo, el que es flojo, el que es mañoso, pero no, nuestro país tiene que seguir caminando y tiene que reencontrarse y superar los dolores, porque cualquier cosa que hagan las autoridades nos perjudica a todos, sobre todo a los más débiles. Sí. Roberto, tú eres un hombre muy solidario. ¿A quién heredaste esa solidaridad? Porque he escuchado mucho de ti, que eres un hombre muy dado, muy cristiano, pero muy solidario. De tus padres, ¿quién era el más solidario? Porque eso yo creo que se aprende con el ejemplo. Claro, en esa parte yo, más que todo, recibir ejemplo de eso. Mis padres no eran de buena situación, normal, clase media. Pero cuando yo veo una necesidad de alguien, me gusta, yo diría más que todo, compartir. Por ejemplo, a nuestra amiga de Argentina, que le editamos el libro, Alejandra Curia, me parece. Fernanda Curia. Sí, pues, había que hacerlo, se necesitaba. Entonces, de ahí había que una entrega de premio en el Tao. Ya, me conseguí los premios, he hecho banderines ahí con los distintos poetas que han recorrido Chile, y son cosas que se necesitan y solamente compartir, que nace del comparto alma, algo, claro. No, pues si yo tengo 2, tengo 4, puedo tener 3 o puedo tener 2. No como decía Nicanor Parra, usted tiene 2 panes, yo no tengo ninguno, término medio, 1 por cabeza. Algo así parecía. Algo parecido, sí. Claro. Eso, Loreto. Es muy famoso esa frase de estadística de Nicanor Parra. Bueno, a Nicanor Parra también le hicimos un homenaje para un poema que se iba a escribir en una escalinata, y ahí yo saqué un premio ahí de la municipalidad. También me llegó por uno escrito que se le hizo a Nicanor Parra. Así que no,
yo creo que habría que decirlo de otra manera, no ser mezquino, no ser mezquino con lo que uno tiene y compartir, y con eso uno agradece. Oye, Roberto, ¿qué es lo que más amas en la vida? Bueno, en este momento la salud, porque ya voy acercándome a los 67 años. Cuando fuimos a Curicó, yo tuve una pérdida ahí de un pie que no podía caminar, cuando se le hizo El a homenaje nuestro amigo, a nuestro amigo Roja, y realmente no podía caminar y me sentí indefenso, me sentí muy débil. Lo que ahora me impide hacer viajes largos, que un dolor intenso, hice terapia, fui a médico, me sacaba radiografía, pero si yo tuviera que manejar, eso me impediría, que se duermen las piernas, que llegan los dolores y todo eso. Y bueno, y lo que yo amo en este momento es la música y la poesía, porque la poesía es muy amante, la historia no es muy amante, es un poco cruel así. Todas las civilizaciones lo primero que hacían destruir al otro, y le quitaban a todos los artistas, a los escultores, a los músicos, se los llevaban, y después venía otra civilización y hacía lo mismo. Hay un caso de Nerón. Nerón en la antigua Grecia, sí, Nerón de Roma. En la antigua Grecia era invitado a Grecia para las fiestas populares, los encuentros líricos, de canto, todo eso. Y siempre Nerón salía ganador. Bueno, el Nerón tocaba la lira y cantaba pésimo, pero como era el emperador de Roma, siempre se sacaba el laurel, ganaba el laurel y todos lo honraban. Llegó a tal punto que Nerón estaba enamorado de Grecia, que les perdonó el pago del viático, del impuesto que tenía que pagarle Grecia a Roma, lo que le trajo un gran problema con el Congreso, con todas las autoridades de ese tiempo, pero él lo hizo y lo dejó así, lo estableció así, porque Grecia era un lugar de teatro, de música, de baile, la fiesta sabatina, todo eso se lo trajeron los romanos, hasta los dioses se trajeron de Grecia. Le cambiaron nombre, pero seguían cumpliendo las mismas funciones. Y toda la arquitectura de los teatros, todo eso es griego. Claro. Y con eso pasó toda esa cultura a Occidente. Pues. Así es. Oye, Roberto, tú has cumplido, dices, muchos sueños y muchas cosas, incluso muchas, dices tú. ¿Pero hay algún sueño que no hayas cumplido o algún proyecto que tengas en mente por cumplir? Yo creo que Isla Pascua. Isla Pascua. Porque es un lugar de misterio, un lugar de místico, tiene mucha historia, tiene mucha tradición, tiene folclore, tiene dioses, los Aku Aku. Hasta la fecha la ciencia no ha podido responder a todas las preguntas que significa ver los Moai, el traslado y cómo llegaron. Hay muchas teorías, pero o sea, lo malo que uno al ver la isla, los Moai, todo eso, siempre va a ver lo que hay sobre tierra y no hay lo que está abajo. Los mismos Moai se les veía solamente la cabeza, pero ellos tenían cuerpo. El Moai más grande mide 22 metros, que nació de su cantera. La música pascuense, por ejemplo,
el primero que la escribió fue el señor Campbell, que era médico en la isla, tocaba el piano y transcribió a partitura lo que él escuchaba. Tiene música, ahí hacían encuentros de música, encuentros como de obras de teatro. Hubieron guerra entre los distintos clanes, de los 12 clanes. Hubo mucho abuso de las ganaderas que llegaron ahí, de la Wilson Balfour, que arrendó parte de la isla, donde los mismos pascuenses para trasladarse de un lugar a otro tenían que tener un permiso, un carnet. Pero no hay que olvidar también cuando se los llevaron como esclavos a Perú. Sí, para la guanera. Y Esta ahí volvieron historia después de con las antes enfermedades. Claro. de que Chile arrendara a los ingleses la isla. Hay mucho que ver, pero fíjate que tiene mucha energía, que tú la sientes, la percibes. Pero por eso que dice Roberto que la historia no es tan amante como la poesía, porque está llena de estos hechos, de estos hitos, cierto que no siempre son tan felices. Po. Así es. Pero bueno, está de la la música, posibilidad por Roberto de ir. ¿Ah? de la música bailable, ¿Sí? para mí la música pascuense, bueno, está el hula hula, el sao, el tamuré, la más sensual. Es muy hermoso. Me ha tocado verla. Bueno, que algunos, por ejemplo, el tamboré lo trajeron de Tahití, dicen que el hula hula lo trajeron los barcos americanos, pero ellos tienen su tradición, su lenguaje, su identidad, que eso abogamos todos por no perder nuestra identidad, nuestro patrimonio. Así Donde es. fuimos ayer, ese lugar, el molino, tiempo atrás querían demolerlo y colocar edificios. O sea, no está resguardado por bienes nacionales, no hay un trabajo ahí de investigación, de resguardo. Y se van a perder muchos hitos si la gente no apoya o no se interesa por esta cultura, por esta raíz, el origen de cada cosa. Es importante preservar la cultura de cada pueblo. Sí, po. ¿Cierto? Bueno, vas a tener la oportunidad de ir, pues Roberto, cuida tus pies para ir. Sabes que una de las cosas tú sabes que yo vivo aquí en La Ligua, y La Ligua es una ciudad relativamente nueva porque tuvimos terremoto en el 65, después en el 71, entonces es una ciudad que se ha ido renovando permanentemente. Y cuando yo conocí el sur, digamos, Talca, Linares, Graneros, Curicó, una de las cosas que me llamó la atención era la cantidad de historia que había en los pueblos, en su arquitectura, en sus plazas. Esto fue antes del terremoto del 2010, sí, po. Pero hay muchas tradiciones en los pueblos y no hay un rescate, por decir, del tesoro vivo que son los adultos mayores en cuanto al folclore, a las leyendas, a las tradiciones, porque es la identidad. Estas mismas haciendas que visitamos cuando vamos a Curicó, al encuentro de Aguas Negras, son preciosos y patrimoniales, todo lo que nos toca vivir ahí. Entonces tienes razón tú que habría que hacer un trabajo de Preservar. preservar. A alguien tendría que interesarle, ¿cierto? Con más que buena voluntad, preservar la historia. Una vez en una clase del conservatorio, el profesor, que era de la Universidad Católica, dijo: a ver, joven, levante la mano los chilenos. Ya. Fernández, Contreras, no, dijo. Ustedes no son chilenos. Pero ¿cómo si somos chilenos? No. Ustedes, a ver, ¿qué religión tienen? Ya, evangélica, católica, evangélica. No son chilenos. Pero ¿cómo no son chilenos? No, ¿qué idioma hablan? Señor, ¿qué ellos tienen? Y ahí
nos empezamos como a hundir ahí en el piso, ahí como que nos movieron el piso, así, como si, o sea, nuestros orígenes creemos que somos, pero somos descendientes de una mezcla entre chilenos. Bueno, mi abuela era de Padre de las Casas. Si bien no tenía el apellido, muchos mapuches adoptaron el apellido de los que estaban a cargo de los distintos sectores, ¿no es cierto? Y eso de repente no se entiende, incluso con el mismo folclore. Me he encontrado con algunos folcloristas que yo les digo, bueno, la empanada, la guitarra y el arpa son españoles, y el traje de guaso es catalán. Oye, ¿sabes qué? Mi papi tenía fijación con los vascos. Fijación toda la vida con los vascos, hasta que viajó a España. Y cuando viajó a España, y mi papi era muy especial, era muy expresivo, ¿ah? Entonces, chuta, decía mi papi, y entré al museo de ahí en Irún, entré al museo, decía, y estaban la teja chilena, el arado chileno, el caballo chileno, todo lo que nosotros consideramos que es nuestro, en realidad no es nuestro, pues venía todo de allá. Sí, pues los mismos españoles que fueron invadidos por los árabes, le llevaron el caballo y le llevaron mucha arquitectura a España, que ellos después lo diseminaron por América. Así es. Así como la trilla llegó de Italia a España y de España llegó a Chile. Ayer estábamos hablando con unos amigos escritores ayer, y yo le decía, bueno, los hermanos Lasalle vinieron con 2 pares de pájaros de Francia, los gorriones, y se le escaparon esos gorriones y se diseminaron por todo Chile y atacaron a toda la fauna original, autóctona de Chile. Entonces, ahora ya no se ven las loicas, pecho colorado, las zorzales, es bandada y bandadas de gorriones, e incluso ahora está llegando mucho loro, una bandada de loros que hay en todas partes, incluso en Santiago. Increíble. Cómo va cambiando. Mira, Loreto, cómo ha pasado la hora. Sí. Ha sido muy entretenido, Roberto. Roberto, ¿nos vas a regalar un poema? Sí. Yo creo que el que más se relaciona con lo que fue aprender poesía. Y dice así: aprendiz de poeta. Escribo embarcado en velero de sueños, llevado por vientos delirantes, por quien conoce mis debilidades y anhelos, porque una voz me susurra noche y día y acosa mi alma en celo. Escribo en soledad, cuando la noche llega desde el claustro de mi ventana, teñida con barrotes donde mis poemas no huyan ni escapen del encierro. Escribo aunque el cielo haya truenos y destellos, mientras la luna encanta, bella esfera noctámbula, y hace suspirar a marinos y poetas. Escribo para hablar conmigo, para conocer, reflexionar o revelarme, porque necesitaba un amigo ausente, con quien hablar confidente, por desahogo o apagar silencios. Escribo, aunque mi tinta no es de pluma, porque leo a Gabriela y Neruda, mientras yo, artesano, ir vanando letras como aprendiz de poeta. Escribo para vestirme de lírica, por callar mucho tiempo, ausente de pedernal o fuego, dormido cual Morfeo y vivir como artista ciego. Escribo como viajero errante, entonando cantos, a veces triste, a veces llanto, y buscar en el valle perdido un abrazo de amigo fraterno. Escribo cuando la inspiración llega y mis dedos ávidos abrazan la pluma, cuando la tinta derrocha versos, líneas danzan y a veces cae alguna lágrima.
Escribo cual trovador de poemas, cuando la nostalgia reina, para crecer como semilla o solo atrapar estrellas, como carta olvidada que trae recuerdo y consuelo. Sigo acá, en esta barca de pasión y deseo, entre atardecer y alba, al timón de versos, emoción y desvelos, navegando al horizonte, buscando naves de sentimiento, mares de sentimiento, en olas de amor y sueño. Gracias. Qué hermosa imagen, Roberto. Precioso Sí, poema. me encantó, sí, yo te lo había escuchado, parece en una tertulia, es muy lindo. Precioso. Claro, ahí quise plasmar los inicios, la inspiración, la reflexión y todas esas cosas que inspiran a todos los poetas. Tiene muy Y bellas imágenes. incluso cuando escuché a nuestra amiga Astrid, que es poesía, eso me inspiró a escribir este poema. Así Muy que bonito. un saludo para Astrid. Roberto, ¿y qué mensaje nos vas a dejar y a quién? Bueno, el mensaje para que esta familia Chile País de Poetas siga creciendo y más personas se integren porque hay mucho talento, hay mucha amistad, hay mucha familia. Si bien no nos reunimos, pero todos nos abrazamos y nos echamos de menos y de repente lloramos. Por ejemplo, ayer falleció nuestro amigo el Aicenino Reporfiado, folclorista que estuvo un tiempo en Chile País de Poetas, y lo despedimos con tristeza, pero tuvimos la suerte de compartir con él y llenó nuestras vidas con alegría, con música y folclore. Así que, bueno, instar a la juventud también a que escriba poemas, así como había que escribir la composición de las vacaciones, escribirle a la familia, a los juegos, a la amistad, o a las aspiraciones que ellos tienen, que quieren ser cuando grandes, con verso o poema. Yo no tengo la técnica de la escritura de cuarteta, décima, todo eso, que es una técnica. Escribo el sistema libre, y eso lo llama escribir de forma libre, como les nace. Lo importante es dar a conocer los sentimientos. Así es. Y pues quedan bellamente plasmados en este poema que nos acabas de leer. Así Precioso. Que, Gracias. Roberta, gracias por haber estado en Palabra de Poeta. Y maravilloso conocerte y no cansa escucharte. Así que vamos a compartir en otra oportunidad también. Dios mediante nos estaremos encontrando en marzo, ¿cierto? En el Tabo, en Rancagua, en Curicó, cuando nos corresponda. Así que ha sido un gusto tenerte en este Palabra de Poeta. Ya, pues gracias por la invitación y fue muy grato también compartir con ustedes y espero que nuestros amigos que nos escuchan más adelante tengan una buena crítica de esta persona. Muchas gracias. Nos encontramos. Gracias. Cuídate mucho. Gracias. Muy buenas noches. noches. Gracias.